La población mundial está envejeciendo, lo sabemos, y este fenómeno se ha transformado en un objeto de estudio para diversas disciplinas. Desde la filosofía, por ejemplo, se plantean varias interrogantes sobre el significado que esta etapa de la vida tiene para las personas, la forma en que las sociedades modernas están enfrentando la vejez y su relación con la muerte es uno de los temas que van a estar presentes en el próximo Congreso Futuro. Diana Urenque, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, va a estar ahí, nos acompaña también hoy. Diana, muchísimas gracias. Para hablar de un tema que todavía sigue siendo bien tabú, ¿no? Sí, así es. En realidad, bueno, muchas gracias por la invitación, Andrea. En realidad el tema de la vejez o la muerte son temas que en realidad incomodan. En realidad no es casualidad que por eso también muchas veces los filósofos o también, o sea, incluso desde la filosofía, el tema de la vejez es uno de los tópicos que apenas se trabajaba, solo marginalmente. Tenemos algunos trabajos clásicos, pero con el envejecimiento de la población, con el desarrollo de la medicina contemporánea, hemos prolongado la existencia y estamos ante nuevas formas de vida, ¿no? Vivimos más, no necesariamente mejor, y eso nos hace preguntarnos qué tipo de vida queremos, cómo podemos realmente asegurar calidad de vida. ¿Es posible una buena vida en la vejez? No son cosas evidentes. No, claro, y son muy, muy relevantes. Ahora, cuando hablamos de vejez o de envejecimiento, estamos hablando de ¿desde cuándo? ¿Cuándo empezamos a envejecer? ¿Desde cuándo se considera que estamos dentro de esa etapa? Bueno, esa es una buena pregunta. Desde el punto de vista molecular, el envejecimiento ocurre cuando ocurre una acumulación progresiva de daños y eso sucede en la medida en que también los mecanismos de reparación del cuerpo empiezan a dejar de funcionar. No hay un momento, digamos, puntual, no es una edad determinada en la cual tú puedas decir de ahora en adelante envejecemos. Sin embargo, son procesos que se pueden ir identificando. La vejez es heterogénea. Las personas envejecemos distinto. Incluso en asuntos de género es distinto. Exacto. Por ejemplo, históricamente las mujeres, desde que empiezan a perder o perdemos la fertilidad, hemos sido anticipadamente envejecidas, 20 años antes a los hombres. Los hombres como de los 60 normalmente los tildan de mayor, a las mujeres de los 40. O sea, hemos sido envejecidas por una sociedad que considera que las mujeres dejamos de tener ciertos roles cuando perdemos, por ejemplo, nuestra función de procrear. Tiene que ver con esto de que por mucho tiempo se pensó que ser mujer era igual a ser madre. Exacto. Y en la medida en que la fertilidad es un asunto que ya no, digamos, no es posible como mujeres, entonces dejamos de cierta medida de ser mujeres y además empezamos a envejecer. Por suerte eso ha cambiado. Las mujeres perfectamente podemos ser mujeres sin la maternidad y ya no está sujeto a eso. Pero el asunto del envejecimiento con las mujeres sigue siendo una cosa social. Eso te iba a preguntar, o sea, si seguimos de todas maneras teniendo diferencias o hay una brecha en los procesos de envejecimiento entre hombres y mujeres, por otras razones quizá. Lo que pasa es que también por cuestiones sociales o estas desigualdades en las cuales las mujeres hemos estado, las mujeres envejecemos peor. Por un asunto de calidad de vida, porque también hay menos resguardos en salud pública, somos más caras y sin embargo tenemos menos acceso o es más costoso el acceso. También cuando envejecemos, o muchas mujeres también como han sido dueñas de casa y las labores del hogar no eran reconocidas como labores remuneradas, tampoco tienen, digamos, una protección en la vejez. Entonces, lo que sabemos es que la vejez es una etapa vulnerable de la vida humana, distinta a la vulnerabilidad, por ejemplo, de los niños. Los niños también son vulnerables, esa es una etapa vulnerable, pero están bajo la responsabilidad de los padres, la sociedad, y es una etapa provisoria. La vejez es la última etapa, digamos, la vejez más mayor, digamos, la última etapa de la vida. Estamos más vulnerables que nunca y a veces no está toda esta red de protección, ni de la medicina, ni de pensiones. Bueno, sabemos lo que las críticas que están pasando en este momento. Exactamente. Ahora, te iba a preguntar respecto a la mirada que hay de la vejez a nivel mundial, en las distintas sociedades, en las distintas culturas. ¿Se ven diferencias muy significativas? El envejecimiento en general, digamos, global de la población es un fenómeno que nos está pasando a todas las sociedades mientras más desarrolladas. Por supuesto, la visión occidental, orientales tienen distintos accesos a, digamos, la vejez, pero lo que uno observa es que las sociedades más modernas, en el fondo, temas como decía, la vejez y la muerte, son temas que han estado un poco ignorados. Ignoramos estos temas porque de una u otra forma significa que vamos a llegar a una etapa o vamos a llegar nosotros o vemos cómo llega la gente que nosotros queremos, que es compleja. Entonces hay una necesidad a veces de estar, producir, de estar, digamos, constantemente en el ajetreo de la vida, pero no detenernos en estas cosas que incomodan.
esa negación, por así decir, ante estos temas significa un poco también no querer reconocer de las cosas más básicas que somos, y por eso también creo que es tan importante hablar de estos temas. De todas maneras, tú hablabas, Diana, de una etapa de vulnerabilidad por distintas condiciones, en algunas partes más que en otras, evidentemente, porque en países que tienen sistemas de protección social más sólidos, la vejez puede ser una etapa de mucha satisfacción, de goce. En nuestro país uno lo vincula más bien a dificultades, a problemas de salud, a problemas económicos, en fin. Y ahí te quería preguntar una relación, si es que existe o no, entre vejez y libertad, o es por el contrario, que cuando estamos en una etapa de vejez tenemos menos libertad que la que teníamos cuando estamos en una etapa más productiva. Bueno, esa es una gran pregunta, y efectivamente, como dices tú, en los países que hay un mayor aseguramiento médico, calidad de vida, pero la vejez es mejor comparativamente. Sin embargo, justamente hay varios fenómenos interesantes que pasan con la vejez. A veces, obviamente, si el cuerpo está deteriorado, y la vejez tiene que ver con que el cuerpo se hace presente de una forma en la cual en la juventud no se hacía presente. Los más jóvenes de 18 años, 16 años corren las escaleras, las suben y las rodillas no existen. Y no hay conciencia de eso. No, es automático. Exacto. El cuerpo es un cuerpo silencioso que permite hacer muchas cosas. Y hay una sensación de eternidad, una sensación de que el mundo está afuera y puedo ir a verlo a cada momento. Sin embargo, la vejez, por producto que hay un cuerpo que está ahí, digamos, manifestándose, cierra ciertas perspectivas. Ahora bien, si nosotros decimos, supongamos tenemos un buen acceso a medicina que realmente está controlando, ayudándonos, que es posible, ¿puedo tener una mayor calidad de vida, desde luego, y tener experiencia de mundo? Siempre y cuando, y aquí por eso es tan importante la conciencia de la vejez de temprano, yo mire hacia atrás y hacia adelante y vea una biografía completa. Es decir, estoy conforme con las cosas que he hecho, he realizado la vida que he querido, como dice, no sé, Neruda, confieso que he vivido, pero estoy a gusto con eso. Entonces, justamente uno a veces cuando es joven vive muy rápido y ese tiempo pasa sin que realmente yo sea consciente de cada una de las decisiones que he tomado. Y la vejez es un momento donde yo miro hacia atrás y digo, estoy o no consciente, y muy consciente de que el tiempo que tengo hacia adelante es más breve. Claro, y te lo preguntaba el tema de la libertad porque uno ve ciertos ejemplos de personas que van envejeciendo y como que van cortando ataduras, ¿no?, que han tenido siempre, ya sea por obligaciones parentales o laborales, y dicen, bueno, yo ahora hago lo que quiero, digo lo que quiero, en verdad me siento con esa mayor libertad. Pero, por otro lado, hay gente que al parecer va sintiéndose cada vez más dependiente y con menor capacidad de tener esa libertad de acción. Sí, no, tienes razón. En la medida en que uno, digamos, la vejez significa experimentar la vida, no tener más experiencia. Históricamente la filosofía veía la vejez como dos cosas, como algo donde se conseguía sabiduría, control de las pasiones. Había una visión apologética de la vejez. La vejez es el momento donde uno accede o se interesa por cosas realmente importantes y es más libre, como decías tú, quizás, para dedicarse a lo que realmente quiere, pensando, por ejemplo, que uno ya está jubilado y realmente puede hacer lo que quiere y no trabajar para vivir. Y yo creo que eso es posible en la medida en que esa libertad, como digo, está asegurada por otro tipo de aseguramientos de la calidad de vida, que tiene que ver, insisto, con medicina y asuntos sociales. Porque el cuerpo, todavía no tenemos un acceso, digamos, científico que pueda permitir que controlemos o detengamos el proceso de envejecimiento. Y por lo mismo, y aquí viene la otra parte, que es la otra cara, tenemos cierta libertad, pero también tenemos cada vez personas más, digamos, mayores, con Alzheimer, con demencia, y ahí uno puede decir, ¿hay libertad? Entonces tenemos esas dos perspectivas que hay que mirarlas con claridad, que significa ni siquiera, no demonizar la vejez, pero tampoco la veamos como algo que es siempre maravilloso, porque nos pone ante desafíos. Y eso significa que la medicina tiene que seguir investigando, nosotros también tenemos que tener un espacio de contención importante, porque si vamos a envejecer a los 88, 90 años, probablemente vamos a tener cada vez más personas con Alzheimer y otro tipo de problemas. Claro, y eso es dependencia. Hay proyecciones que son bien impresionantes en términos de los números aquí en Chile y en el resto del mundo. Ahora, si uno mira cuál ha sido la visión de la vejez en las distintas sociedades y en nuestro país, ¿ha cambiado eso en el último tiempo? Porque aumenta la esperanza de vida, la gente está viviendo mucho más y hay una cantidad de años
de vejez donde la gente podría aprovechar para hacer muchas cosas, si es que se dan estas condiciones óptimas, obviamente, de las que estamos hablando, ¿no? Si no hay salud y no hay ciertas condiciones mínimas, no cuenta esto, pero la mirada social de la vejez, ¿sigue siendo la misma o no? ¿O ha ido cambiando? Efectivamente hemos ido actualizando esa visión. No, claro que ha ido cambiando. Si uno ve, por ejemplo, históricamente también los mayores, los viejos, eran los sabios, ¿no? O sea, las nuevas generaciones tenían que luego asumir una tarea de responsabilizarse por los mayores, porque los mayores habían ya construido digamos, una sociedad, se habían hecho cargo, y en el fondo era parte del ciclo natural de respetar a los mayores, digamos, de tener... De hecho, los mayores antes, estoy pensando otro siglo, eran autoridad moral, autoridad económica, autoridad de todo tipo. Claro. Y es verdad que uno puede decir que el siglo XXI ha cambiado y hay incluso más una especie como de heroización del jovianismo. Se habla del jovianismo. Los mayores, los viejos no tienen lugar. Eso es muy complejo. Sí. Y se nota también por una cosa de, digamos, de la vida social, en una reunión familiar, los que menos llaman la atención son los mayores. Tú los ves más aislados, a veces hacen un par de comentarios, están y no están. Y es una situación que uno se pregunta si es solamente social o tiene que ver también con que ellos también están en un momento quizás más sereno, más ensimismados, más cansados. No, es difícil realmente sacar un solo juicio. Lo que yo sí veo es que, y esto es curioso porque los jóvenes, por un lado, la generación de los 30 y 40, cuando uno era más joven, eran mayores y eran viejos, y ahora esto se ha ido, digamos, retrasando. Claro. Y ya con 40 o 30 uno no es viejo. Uno no se siente, al menos. Pero también parece haber un acuerdo de eso. Y los mayores ya estamos hablando de 70, 80 años. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿dónde ellos realmente tienen cabida? Porque este espacio de libertad que pueden tener tiene que ver con otros, con pares, ¿no? Y claro, sabemos que no todos envejecen también a la par y de la misma forma. Entonces yo creo que es muy importante para una buena vejez y también es el espacio de no aislarse, el espacio, digamos, la relación social, ser partes activos de la sociedad. O sea, eso es lo que todavía no sabemos. ¿Cuál es su rol dentro de la sociedad? No lo hemos todavía... Porque no lo hemos definido, no lo hemos conversado, no lo hemos pensado. Por ejemplo, en Alemania ocurría algo muy interesante en la universidad. Los jubilados tenían acceso a inscribirse en cursos de la universidad como oyentes. Entonces, era maravilloso. Alguien que había estudiado, qué sé yo, ingeniería o filosofía y quería hacer arte o claro, o aprender un idioma. Exacto. Se matriculaba y estaba de oyente y realmente era una oportunidad de crecimiento para esta persona. Entonces, eso, por ejemplo, todavía no lo tenemos porque tenemos probablemente otras prioridades primero, pero ese tipo de cosas son en realidad importantes. Claro, y porque quizás sigue habiendo ciertos prejuicios en relación a las capacidades que puede tener una persona ya a una edad más avanzada, si es que va a lograr o no esa autonomía para poder participar en distintos ámbitos de la sociedad. Te quiero preguntar por un tema que es bien clave, que es el de la muerte, y lo conversábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo sigue siendo tabú el tema de la muerte? ¿Cómo todavía nos cuesta mucho hablar de la muerte? Sobre todo cuando tenemos a personas de la tercera, cuarta edad ya cerca nuestro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, hay varias razones. Una, el temor a la muerte es de las cosas más antiguas que se tiene. El problema, digamos, ¿qué es la muerte? ¿Por qué nos incomoda? ¿Qué significa esto? Es también una de las preguntas centrales de la filosofía. Exacto. Pero en el fondo también se explica por qué es tan enigmático. Por un lado, cuando experimentamos, no experimentamos la muerte como sujetos. O sea, cuando nos llega, ya no, como Estado, ya no estamos. Uno puede decir la conciencia desaparece, no sabemos qué pasa. La subjetividad de aquellos que nos constituye ya no está. Sin embargo, vemos la muerte como por el que está, porque a través de los otros, quienes son los que están agonizando o quienes nos han dejado. Entonces, eso normalmente tiene que ver con dolor, con experiencias que son fuertes, que son difíciles, y también con esta conciencia de que no solamente cuando nos llegue la muerte dejamos de estar, y eso significa que todo lo que queríamos hacer, o pensamos hacer, o experimentar, quizás no va a llegar. Y también esta cosa que agobia la muerte es que es de la certeza, las pocas certezas que tiene la existencia es saber que uno va a morir. Sin embargo, no sabemos cuándo. Entonces, esa conciencia de que lo que más somos es finitos, seres que estamos acá y podríamos no estar, que cualquier cosa podría hacer desaparecer nuestra existencia,
pero que no es una cosa que podamos controlar, provoca agobio. Sí. Provoca agobio. Entonces, por eso también religiones han sido muy exitosas, creo yo, porque en el fondo dan una esperanza de trascendencia a través de una vida posterior. Y cuando las personas, por ejemplo, no creen en ese tipo de trascendencia, no quita la idea de que uno quiere trascender, pero hay otras formas, quizás a través de las obras, de las familias, pero no es, digamos, no es fácil pensar en la muerte, porque significa pensar en el límite más radical. Y eso en realidad es complejo, pero sí que trae ventajas pensar en la muerte. Y por eso es importante, significa reconocer, como digo, las cosas más propias que nosotros somos. Absolutamente. Muy interesante. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Gracias a ti. Que esté muy bien.